Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a resolver una operación donde se aplica división de números enteros. En la división de números enteros tiene bastante relación o bastante similar a lo de la multiplicación en cuanto a los signos. Es decir, que la división de números enteros se presenta en forma similar a de la multiplicación. La única diferencia acá que se va a presentar en forma fraccionaria con el propósito de facilitar la operación de la misma, ¿no? La ley de los signos de la división, como decíamos, es muy parecido a la de la multiplicación. La única diferencia es que vamos a presentarlo o se presenta de forma fraccionaria, con el propósito, como decíamos, para facilitar la operación. Dicho eso, vamos a aprender la ley de los signos de la división, que es la respuesta es similar a lo de la multiplicación. Si yo tengo, por ejemplo, más sobre más, aquí estamos presentando de forma fraccionaria. En la multiplicación se podía presentar en forma, valga la redundancia, en forma de multiplicación que daba positivo, ¿no? Recordemos eso. Entonces acá pues en la división lo presentamos en forma fraccionaria y que cuando tenemos más entre más es igual a más, o sea, signos iguales siempre va a dar positivo. Signos iguales siempre va a dar positivo, que es similar a lo de la multiplicación, por eso que estamos comentando o diciendo de que es bastante similar en cuanto a la ley de los signos. Entonces tengo más, entre más es igual a más. Cuando los signos son iguales, van a dar positivo. Y si yo tengo menos, vamos a borrar aquí. Si yo tengo menos, entre menos, eso me va a dar también positivo, porque tengo signos iguales, ¿no? Signos iguales va a dar positivo. Entonces, cuando son signos iguales siempre va a dar positivo, positivo, positivo. Cuando los signos son iguales. En este caso, más entre más es igual a más y menos entre menos es más. Signos iguales da positivo, siempre. Entonces vemos en el otro caso donde cuando son signos distintos, por ejemplo, yo tengo más entre o sobre menos, que son distintos. Como son distintos, siempre el cociente va a dar negativo, ¿no? Acá el positivo está arriba y el negativo abajo. Y en caso contrario, si tengo menos sobre más, igual va a dar negativo. O sea, cuando son distintos, siempre va a dar negativo. Negativo cuando los signos son distintos, ¿no? En el caso de la multiplicación, recordemos que cuando son distintos da también negativo y cuando son iguales dan positivo. Cuando es distinto da negativo y cuando es distinto da negativo y cuando es igual le da un positivo. En el caso de la división también ocurre lo mismo. Quiere decir que tenemos dos reglas básicas en la división. Primero, cuando dos números son o tienen signos iguales, el cociente va a dar positivo. O cuando se divide dos números con signos distintos, el cociente será o va a dar como respuesta negativo. Vamos a escribir un ejemplo aquí para observar la operación de división de números enteros. Vamos a aplicar la primera donde al dividir dos números con signos iguales, el cociente es positivo. Vamos a dividir 24 entre 2. Si aquí estamos viendo que no tiene signo y cuando no tiene signo se acostumbra o se interpreta de que es positivo. Aquí cuando hay signos iguales entonces es positivo. Yo puedo poner positivo acá, pero en el caso de la suma pues no es necesario. Así que va a dar positivo. Y eso da una respuesta de 2, porque 24 entre 12 es igual a 2.
2 positivo. Aquí nos está dando positivo porque el de arriba y el de abajo es positivo. Signos iguales va a dar positivo. Tengo otro ejemplo aquí que sería menos 60. Menos 60 entre menos 20. Aquí también estamos viendo que hay signos iguales, arriba y abajo. Como son iguales, pero en este caso es negativo, va a dar negativo. Negativo. Y 60 entre 20 es igual a 3. Entonces, negativo 60 entre negativo 20 igual a negativo 3. Perdón, aquí estamos cometiendo un error que da positivo. Signos iguales da positivo. Da positivo, porque menos entre menos es igual a más. Hacemos una corrección allí. Estamos viendo que aquí hay signos iguales que positivo entre positivo, que se interpreta de que es positivo porque no se está poniendo nada, ¿no? Aquí fuera más. Pero en el caso de cuando son signos positivos no es necesario poner o necesario escribir, ¿no? En el caso de negativos sí siempre hay que escribir y hay que ponerla para identificarlo. Entonces tengo menos entre menos es igual a más. Repito, cuando son signos iguales siempre va a dar positivo. Aquí estamos viendo positivo. Signos iguales dan positivo, positivo. Positivo. Vamos a corregir aquí. Vamos a corregir esto aquí. Signos iguales dan positivo. Positivo. Ahora sí, vamos a ver. Bien. Repetimos entonces que cuando son signos iguales siempre va a dar positivo, ¿no? Ya sea positivo sobre positivo o negativo sobre negativo, como son iguales, siempre la respuesta del cociente va a dar positivo. Vamos a ver el siguiente caso donde al dividir dos números con signos distintos, el cociente es negativo. Por ejemplo, tengo aquí 750 positivo 750 entre menos o negativo 125, ¿no? Y eso da una respuesta de negativo porque son signos, aquí hay como positivo y negativo, y como son diferentes pues va a dar negativo y eso da una respuesta de 6, negativo 6, o sea 700, positivo 750 entre negativo 125 es igual a negativo 6. Hay signos distintos, por eso da negativo, ¿no? Vemos otro ejemplo donde tengo acá menos 140 sobre negativo 20. O sea, negativo 140. Vamos aquí a quitar el negativo, sería 20. Negativo 140 entre positivo 20. Entre positivo 20. Aquí estamos viendo que hay signos distintos. Aquí hay negativo y aquí hay positivo. Y como son diferentes, siempre va a dar negativo. Y la división de 140 entre 20 es igual a 7. 7. Negativo 7. Quiere decir que cuando son signos distintos siempre va a dar negativo, ¿no? Siempre se divide el signo primero, ¿no? Negativo entre positivo y negativo. Positivo entre negativo y negativo. Signo distinto siempre va a dar negativo, ¿no? Siempre va a dar negativo. Vamos a poner aquí negativo. Negativo. Cuando son signos distintos. Bien, dicho esto, hemos observado algunos ejemplos de división de números enteros donde se aplica la ley de los signos cuando son signos iguales y signos distintos. Repetimos, signos iguales siempre va a dar positivo y signos distintos siempre va a dar negativo. De esta forma hemos culminado y nos vemos en la próxima práctica.